en Europa sobre todo, Sí. en poblaciones con mayor promedio de edad, Ajá, donde claro. se intenta favorecer y uno ve que personas adultos mayores tienen trabajos que aquí nos resultarían raro, ¿no? Uno cuando ve en puestos de trabajo donde normalmente hay jóvenes, se intenta favorecer, y eso es un poco retomar esta idea de no hacer una discriminación por edad en cuestiones laborales. Igual en el primer mundo o en otros países con las cuestiones un poco más resueltas, Sí. los seniors están pensando en viajar y en otras cuestiones, ¿no? Sí, acá estamos pensando en seguir laburando y en que tengan más trabajo. Son cosas diferentes, pero bueno, ojalá en algún momento, diputado Enríquez, podamos pensar que nos retiramos y no necesitamos trabajar, pero por ahora no es así, ¿no, diputado? ¿Cómo va, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo les va a todos? Bien. Sí, efectivamente, aunque bueno, los que somos adictos al trabajo, aun cuando estamos afuera, no lo digo por ser autorreferencial, pero aún cuando estamos afuera, a mí me ha pasado que yo he ido a dar clases en Europa y me decían, pero recorriste, viajaste. Sí, recorrí, pero si el viaje hubiera sido nada más que de paseo, la verdad me hubiera sentido como que me faltaba algo. O sea, para algunos es una necesidad, no sé si esto es por un imperativo, un mandato familiar o porque me educaron de chico puede ser, pero también me educaron de chico a que había que tener responsabilidad social y colectiva, y el tener responsabilidad social y colectiva una veces piensa que uno, si se está dedicando a pasear, a mí me dicen mucho, me encantaría jubilarme para pasear por todo el mundo, y yo la verdad que le digo, el paseo, si es con el propósito de conocimiento, con el propósito de mejorarnos, de desarrollarnos, lo entiendo, pero si es el dolce farniente, la verdad que no lo entiendo mucho, ¿no? No, está bien, comprendo, y perdón la sonrisa, es que es una cuestión puramente, entiendo yo, generacional y de creencias, que el estar haciendo nada está mal, y cuando el ocio es tan importante. Pero es otra cuestión, otra discusión, y está muy bien cada uno con sus creencias, lo bueno es poder, pero darle lugar al ocio, es muy importante la persona, el desconectar, también, porque si no la cabeza estalla y ya sabemos lo que pasa con el exceso, y con el exceso de mandatos también, con el exceso de que uno vale lo que hace y no lo que es, y a veces la contemplación de la naturaleza es la mejor medicina para poder seguir trabajando, ¿no? Karin, creo que hay que buscar un equilibrio en todo, pero creo que también, si todo es buscar lo placentero, buscarlo, y no hay, es como que siempre estamos reclamando derechos y nunca aceptamos que tenemos deberes. Entonces no creo que uno por ese lado, pero está bien, son tan miradas. Es muy raro esa mirada, pero hay gente, yo tengo amigos míos que tienen mi edad, un poco más grandes, y que me dicen, si vos a mí me quitas el trabajo, para mí el trabajo es todo en la vida, o sea, y tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, pero no ven de que el ocio, lo que vos dijiste una palabra, Karin, que me gustó, el tema de contemplar la naturaleza, me parece bárbaro, y eso también, o sea, creo que hay que buscar un equilibrio entre todo, pero no hay que decir, bueno, porque vos viajás por el mundo, te pasás un año viajando y cuando volvés, qué hermoso sería, la verdad no que tengo la experiencia, pero bueno, que sería hermoso, no tengo la experiencia y no creo. ¿Sabés qué creo? Cuando vuelvas, vos sos una laburante de toda la vida, que te conozco, y yo creo que cuando vuelvas vas a contar, decir, qué bien la pasé, pero vas a querer volver a lo tuyo, que lo tuyo es esto, el periodismo, ¿me das cuenta? No hablemos de mí, no nos pongamos autorreferencial, porque si no, no estaría quedando bien últimamente con las cosas. Pero bueno. Por eso te digo, pero es eso. Está bien, Jorge, comprendo. Bueno, vamos al laburo, que eso es lo que nos convoca, y hablar de trabajo y hablar de leyes, porque el trabajo de un legislador es ni más ni menos que representar los intereses del pueblo. Por lo tanto, yo arranco con el proyecto de ley bien polémico que trae la oposición. Con respecto al lenguaje inclusivo, Jorge Enríquez, hay un proyecto para abolir, ¿cómo es esto? El lenguaje inclusivo en ámbito oficial y educativo. Amplíeme, Jorge, amplíame. Sí, en realidad
lo estamos viendo por el lado de la prohibición y no tiene por objeto, por ejemplo, esto eliminar de los usos y costumbres habituales el uso del lenguaje inclusivo. Por el contrario, lo que se propone es eliminarlo del lenguaje oficial y del lenguaje académico, simplemente porque su uso en esos ámbitos atenta contra una mejor forma de comunicación y por lo tanto genera mayores dificultades a las ya advertidas, sobre todo con estos 2 años que vamos a tener prácticamente de alejamiento de los niños de los establecimientos escolares. Y esto dificulta muchas veces si desde el propio Estado se implementan estos cambios, dificulta muchísimo el uso y la comprensión de la lengua. La titular de la Academia Nacional de Letras, la señora Zorrilla, determinó, y en el mismo sentido la Real Academia Española, y en el mismo sentido se está pronunciando hoy en todo el mundo los organismos rectores de la lengua francesa en París y de la lengua germana en Alemania, se están pronunciando en este mismo sentido, diciendo que los cambios en el lenguaje no pueden forzarse mediante la utilización de expresiones que resultan totalmente ajenas a nuestro uso coloquial, so pretexto de decir no estamos yendo en una dirección de la equidad de género o de igualar los géneros, porque la lengua nuestra es tan rica que el masculino genérico tiene un valor lingüístico que por su carácter desde los albores de la historia es inclusivo del femenino, porque a mí a veces me dicen palabras que terminan con A o terminan con O, son masculinas o femeninas. Si yo le digo, por ejemplo, no es así, la palabra día termina con A y es el día. A nadie se le ocurriría decir la día. La palabra aneurisma termina con A y nadie diría la aneurisma, dice el aneurisma. Y contrariamente hay otras palabras que terminan con O, que no porque sean O son palabras masculinas. Entonces yo lo que digo es, los cambios lingüísticos se tienen que ir forjando de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, porque distorsionamos el lenguaje. Hay palabras que se han incorporado a anglicismo, por ejemplo, el más conocido de todos es sándwich, que se han incorporado, ¿pero por qué? Porque su uso coloquial así lo impuso. Por ejemplo, hoy seguramente ya deben estar, por ser aceptadas por la Real Academia, palabras como mutear, chatear, loguear, no sé, se me ocurren otras, no se me ocurren otras expresiones, pero creo que debe ser de abajo hacia arriba y no buscando como una imposición. Y esto no tiene nada que ver con la equiparación de los géneros. Esto simplemente tiene que ver para no mutilar la lengua castellana en este caso, y los franceses lo advirtieron también en los alemanes respecto de su lenguaje, que es tan rico que sobre todo el nuestro, que tiene tanta cantidad de vocablos, que uno parece que alarga las palabras. Por ejemplo, el uso simultáneo de todos y todas indujo a que se dictaminara la Academia Argentina de Letras, que es una repetición agotadora que evidentemente lentifica la sintaxis y lentifica también la comprensión del texto. Yo lo digo porque por un lado apocopamos las palabras. Hoy no se dice más diputado, sino que se dice dipu. Resolución pasó a ser rezo. Disposición pasó a ser dispu. Y por el otro lado nos alargamos a decir todos, todas y no hablemos ya de todos. Entonces, si en el lenguaje coloquial se va incorporando el todas y todos, me parece bárbaro. Es como antaño se decía cuando uno llegaba a un lugar o pronunciaba una charla, un discurso, buenas noches señoras y señores. Me parece que hoy decir buenas noches a todos y todas es correcto, pero ya me parece que entrar a decir buenas noches a todos, todas y todes, y después que de repente que aparezca la X, que no se puede pronunciar, o la arroba, entonces me parece que estamos distorsionando el lenguaje, y no digo que en el uso coloquial se prohíba, pero sí que para enriquecer nuestro lenguaje, desde los órganos oficiales, como pasó en el INAI, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que imponen con una guía práctica de lo que uno tiene que hablar y le rechazan un documento si ese documento no está en idioma inclusivo. Esto me parece que es cuando tiene que ser al revés. Los usos coloquiales, por usos y costumbres, o por lo que nosotros decimos los abogados de desuetudo, se incorporan a la lengua, o en el caso de la desuetudo,
pueden desaparecer. Hay palabras que han desaparecido y que de repente surgen, como por ejemplo la palabra procrastinar, que hoy hay un conocido periodista que la emplea muchísimo. Es una palabra que está en nuestro castellano y que se por entiende. los usos Se entiende, Jorge, perfectamente a dónde va el punto. No sé si los chicos quieren seguir con Diputado, ¿cómo le va? Marcos Giorgetti. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Usted presentó el proyecto junto con otros diputados de su bancada, pero antes de eso circulaba un boceto de proyecto de ley de dos abogados particulares. ¿Qué tienen en común el proyecto que presentaron ustedes del PRO con esta versión de dos abogadas particulares? Por empezar, le aclaro que no lo han firmado todos los diputados del PRO, somos un sector de diputados del PRO, y lo que tienen en común estas dos abogadas de Mendoza, una de ellas, me lo plantearon, le hicieron el proyecto, son dos constitucionalistas, en la misma dirección, pero la prohibición de ellas era absolutamente, si bien hablaba de los documentos oficiales, era como que era en todos los aspectos, y yo no puedo prohibir que alguien en un lugar que no sea oficial hable con la E o hable con la X. Eso no lo puedo prohibir, porque vuelvo a decir, no lo quiero eliminar de los usos y costumbres habituales, este lenguaje inclusivo, porque puede ser coloquial y puede ser que de aquí a 10 años, lo que estamos hablando ahora, se incorpore directamente, pero para tener mayor aquiescencia tiene que incorporarse de abajo hacia arriba y no venir con una imposición. El proyecto sí, ellos lo elaboraron, es un proyecto que no era, obviamente no son diputadas y a lo mejor carecía de alguna técnica legislativa por un lado, y ellas mismas, cuando yo les comenté, porque yo lo tomé como propio ese proyecto, es más, en el proyecto que presentamos nosotros ahora decimos que tiene su origen en la iniciativa. Pensemos que los particulares, la iniciativa popular como la conocemos nosotros, es otra figura que requiere un cierto apoyo de una determinada proporcionalidad del padrón, del lugar donde se presenta. En consecuencia, no es un proyecto en sí, es, digamos, un anteproyecto, y esa idea de ese anteproyecto fue receptada por nosotros, pero por supuesto elaborada con mayor detenimiento y tratando de señalar en los fundamentos de que no estábamos castrando la posibilidad que esto en el lenguaje coloquial se pudiera implementar. Y también, discúlpenme, con esto concluyo, queríamos en este proyecto hacer una mención que es lo que a lo mejor nos llevó más a este tema, que el no incluir el lenguaje o no referirse al lenguaje inclusivo en determinadas circunstancias, que significaba que esto estuviera atado o condicionado a que hubiera algún tipo de beneficios. ¿Y esto por qué se refiere? Porque si ustedes se fijan, una ley, y en esto no quiero hacer política con esto, pero en esto el kirchnerismo es muy especial en cuestiones semánticas, de elaborar con un envase edulcorado otras intenciones que se tienen, como por ejemplo, recuerdo allá por el 2003 que se hablaba de concertación plural y terminó siendo concentración singular. Y en este caso se está hablando de una norma que se sancionó hace muy poco por la Cámara, que fue la equidad de la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República, que no lo veo mal, pero sí veo mal que para otorgar la pauta, uno de los requisitos, no es excluyente, porque son 4/7, que para ser otorgada la pauta, dice la norma que tiene que la empresa periodística promover el lenguaje inclusivo. Y esto es algo que es absolutamente, me parece, que es coercitivo o por lo menos condicionante de la pauta oficial, a la cual sabemos todos que en épocas como la presente debe ser distribuida conforme los fallos de la Corte Suprema, el fallo Río Negro, el fallo Perfil, debe ser distribuida en forma equitativa y no someterla al uso no de un lenguaje, o no someterla al uso a los procesos de selección del personal, ni a disposiciones de carácter subjetivo. Se entiende. Perdón que me extendí.
Se entiende. Me trajo otra ley. Hay que seguirlo con mapa, el diputado, para ir punto por punto, pero está bien. Sorry. Me apareció. Sorry, me dice, Dipu. Sorry, Sí, me dice. Laureta, tu pregunta. Lo siento. No, me encanta, Dipu. Todo bien. Hola, Laura. Bueno, pero tengo una confianza con ustedes. Igual ahora le digo, bueno, ahora volvemos un poco al inclusivo, pero no sé si Lau querías que seguir con esto o cambiar el tema. No, sí, es que es interesante la cuestión porque yo al principio cuando vi la iniciativa suya o digamos los fundamentos, yo tenía entendido que el lenguaje inclusivo tenía que ver con el uso de la E, claro, sobre todo al final de, bueno, algunos adjetivos y algunos sustantivos, pero lo que no sabía era que usted también consideraba como lenguaje inclusivo el poner el femenino y el masculino, plural y singular, como, bueno, es más común y quizás más aceptado. Lo de la E o la X o el arroba, ni siquiera la Real Academia Española lo ha formalizado como para que su uso justamente pueda ser, amplificado. Pero el todos y todas, usted podría estar o no de acuerdo, pero de alguna manera está respetando la lengua española. Te puede gustar o no te puede gustar, pero lo cierto es que ahí la respeta. No tanto el E, reitero, la X o el arroba, que la Real Academia Española no lo acepta. Entonces, no entiendo ahí cómo se va a prohibir algo que en definitiva, digamos, hoy por hoy el lenguaje lo acepta, más allá de que a vos te guste o no te guste. Totalmente de acuerdo, pero a lo mejor me expresé mal, Laura. Y acá me agarro de algo que dijo Karin recién, que abrí demasiadas ventanitas de Windows, ¿no? Entonces quizás se entendió mal. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo quise decir es que la presidenta de la asociación, fíjate que dije presidenta, ¿no? De la Asociación Argentina, de la Academia Argentina de Letras, se llama Ana Zorrilla, dijo que lo único que decía ella es que el uso simultáneo del todas y todas lentificaba la posibilidad con la repetición agotadora que se hacía de que estemos diciendo todo el tiempo las diputadas, los diputados, los jueces, las juezas, lentificaba la sintaxis porque generaba una repetición agotadora. Eso el proyecto no se opone. El proyecto se opone el uso del lenguaje inclusivo en cuanto importe la creación de un género neutro. Ahí está. Pero de ninguna manera el todos y todas. Por eso yo hacía alusión a que cuando uno desde chico, yo escuchaba siempre que en los discursos, en todo, decían, o en los actos, decían buenas noches o buenas tardes o lo que sea. Señoras y señores. Claro. Incluso poniendo la señora adelante, damas y caballeros, incluso más, los vendedores de peine en los colectivos decían eso también. Sí, claro. Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Que eso es discriminatorio también, porque no, eso era discriminatorio, porque no siempre una dama puede tener cartera y muchas veces un hombre puede tenerlo. O sea, pero no, de ninguna manera. Sería absurdo porque ahí está. Quizás me expresé mal cuando dije que lentificaba la repetición agotadora, lentificaba la sintaxis. Ahí me expresé mal, porque en ningún momento el proyecto dice esto, porque esto está avalado totalmente por Pero lo que yo decía es que, por ejemplo, hay palabras que son neutras esencialmente, como, por ejemplo, aquel, es, eso, lo. Y esas palabras ya son neutros porque sí, pero llevarlo a esto. Fíjense que hemos escuchado hace poco que alguien dijo la equipa. La equipa es una palabra que no existe. Hemos escuchado que a veces dicen les pibis, o sea, como es los pibes, le ponen les pibes. Entonces, no, Laura, desde ya que jamás me podría oponer a esto, ahí sí ya sería una cosa absolutamente en algún ridícula. momento. Siempre y cuando importe la creación de un género neutro. Bien hecha la salvedad porque, repito, me fui por las ramas, me parece. Está muy bien. En algún momento las cosas van a caer por su propio peso, todo. Estamos en una época maravillosamente revolucionada en muchos sentidos y el hecho del señoras y señores, tal vez no repetido todas las veces que se diga o que se tenga que decir el pronombre ellos, pero sí este lugar importante
fundamental que tiene el llegar a una igualdad que en algún momento se va a vivir y que el lenguaje ya lo está viviendo de por sí, o el hecho de mencionar a aquellos que no se definen como hombres ni como mujeres en un género fluido y darles como una entidad. Ya el hecho, yo vi una vez, y termino con esto, una vez escuché no recuerdo el nombre de la persona expositora, pero hablaba de que ya con el solo saludo, en la inclusión de la diversidad, ya se sentaba el ánimo y se predisponía de forma distinta. Ya se mencionaba aquel que no se sentía del todo feliz siendo ella o él. Y en el solo saludo, después se continuaba con la locución, pero el hecho de que, bueno, estuviera así la mención y que se estuviera hablando de esto ya es algo muy, muy enorme.